Iglesia Hogar que nos acompaña como anfitriona es La Cerámica, liderada por Margarita y Luis Reyes. Se reúnen los viernes a las 8 de la noche. Anímate y sé parte de nuestras iglesias hogar. Familia Chapel, les invitamos a un tiempo de oración e intercesión. Cada domingo a las 9 de la mañana, en el Salón 2. Es un momento especial para clamar juntos y recibir respuesta de nuestro Dios. Familia Chapel, les invitamos este viernes 21 de marzo a nuestra reunión conjunta de Iglesias en el Hogar, con el profeta Óscar González. En Verbo Mañosca, no falten. Hoy en día quieren controlar la narrativa dentro de la iglesia. Quieren dictarnos qué debemos pensar y decir, utilizando el victimismo para imponer una visión distorsionada de la mujer. También buscan infiltrarnos ideologías que solo destruyen a la familia. Nos acusan de discriminar cuando en realidad solo permanecemos firmes en la verdad de la palabra. Vivimos en una cultura hostil hacia la familia, donde todo tipo de corrientes golpean el núcleo de la sociedad. Pero a pesar del caos y la confusión, Dios está con nosotros. Su promesa en Joel 2:28 dice: «También derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones de parte de Dios». Esto nos recuerda que el Señor quiere bendecir a cada generación. Niños, jóvenes y ancianos serán usados por Él. Las familias proclamarán su palabra y su espíritu les dará visiones para caminar en el centro de su voluntad. El Espíritu Santo estará con las familias para resistir las tendencias del mundo y derribar todo lo que impida su renovación en Cristo. Dios no deja a nadie fuera, no importa la edad ni la condición. Su Espíritu está disponible para restaurar y habitar en cada hogar. En este tiempo necesitamos familias que resistan y sean renovadas por el Espíritu Santo. Familias que oren, que busquen su presencia, que caminen en fe y cumplan su llamado. Una familia completa es el diseño de Dios. ¿Quieres ver la promesa de Joel 2:28 cumplirse en tu hogar? Entonces prepárate para ser parte de la primera campaña del año. Campaña de la familia, inquisidores modernos, navegando en un clima cultural hostil. Familia, tomen nota, porque hoy compartirá con nosotros Anabel y David Flores, ancianos de Verbo Mañosca, con el tema Presión para conformarse a las ideologías de este mundo. Prepara tu corazón para ser parte de esta campaña. Querida familia, qué gusto, qué honor compartir con ustedes. ¿Y cómo vamos a combatir a esa presión externa que tenemos? De dos maneras. Haz un inventario urgente en tu casa, en tu vida, en lo que estás escuchando, lo que estás mirando, lo que estás dejando que entre a tu mente. Y te quiero desafiar, sé una familia con discernimiento. No vayas por donde va el viento, sino que pon principios fuertes de la palabra de Dios y nada ni nadie te podrán ganar, ni presionar, ni vencer, porque recuerda que nosotros batallamos desde la victoria, no por la victoria. Y también pertenece a una comunidad. Esa iglesia hogar donde tú vas a estar te va a ayudar a enfrentar esta influencia, esta presión de la sociedad. Busca consejo, no camines solo. Busca consejo en la palabra de Dios y busca consejo en aquellos hermanos que son maduros en Él. Dios te bendiga. El Señor está contigo. Ok, muy buenos días, queridos hermanos de Verbo Chapel. Es muy grato venir a este lugar.
Hemos estado acá hace unos 2 meses más o menos, pero hemos estado con ustedes desde que teníamos las reuniones allá en el mall. ¿Cómo se llamaba el mall? Ventura. Qué lindo que era ahí también, pero acá ya tienen un lugar muy bien provisto. El Señor está haciendo la obra en este lugar. Qué bueno que hoy tuvimos una alabanza poderosa. Es el tiempo para celebrar al Señor y también nosotros introducirnos en la presencia de Él. Y como ustedes han visto, estamos en una campaña de la familia. Este año 2025 hemos empezado estos meses teniendo esta campaña de instrucción, de exhortación o ánimo para que la familia en Cristo se fortalezca, esté caminando, porque como ustedes vieron el tema, estos son tiempos donde hay corrientes que están atacando al núcleo de la sociedad, o sea, a la familia, y están atacando y los frutos se pueden ver, los frutos están ahí a la vuelta de la esquina. En la televisión vemos noticias que no son agradables a nuestros ojos y oídos. Antiguamente, les digo en mi época, o sea, antiguamente, usted oía de que alguien moría, le llamaba la atención. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Ahora ya una persona, y no una persona, hay varias decenas de personas que mueren en un día y como que nuestro corazón ya no le afecta nada de eso. Como que ya estamos un poco fríos. Es que las corrientes de este mundo están atacando al núcleo de la sociedad, a la familia. Por lo tanto, nosotros debemos estar como iglesia, como representantes de Dios aquí en la tierra, alertas. Debemos estar alertas de lo que está pasando en nuestra sociedad. No podemos quedarnos con los ojos cerrados o los oídos tapados frente a lo que está pasando en nuestra sociedad. No podemos. La iglesia de Cristo, el Señor la llamó a ser luz y sal en esta tierra. Pero hay algo muy importante que dice ese párrafo. Dice, si la sal ya no cumple su función, hay que desecharla, hay que apartarla, ya no vale. ¿Y saben qué? Nosotros somos la sal de esta tierra. Una llamada de atención un poco fuerte. Si la sal no está trabajando en la sociedad, hay que hacer algo con esta sal. Y si no somos la luz para la sociedad, ¿dónde va a ir esta sociedad? Entonces, nosotros estamos metiéndonos ahora o estamos siendo atacados y teniendo presión para conformarnos a las ideologías que en este tiempo están apareciendo. Y no es algo nuevo, no es algo nuevo. Los primeros cristianos, después de Jesucristo, ellos estuvieron como 50 días esperando después de que Jesús se fue al cielo, esperando que venga el poder del Espíritu Santo, y luego salieron a predicar. Pero resulta que por 325 años más o menos tuvieron persecución la iglesia. Acá no tenemos persecución, sí tenemos la presencia del Espíritu Santo ahora en nuestro corazón. Debemos salir a hablar de la verdad. La verdad debe prevalecer sobre todo, la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad. Entonces Jesús debe ser predicado, hablado alrededor de nuestras sociedades. Y ahora vamos a estar hablando sobre esto de la presión que las ideologías están ejerciendo sobre el núcleo de la sociedad, sobre la familia. Pero antes quiero presentarles a mi esposita, Anabelita de Flores Contreras. Bienvenida, mi esposita. Familia, muy buenos días. A muchos los conocemos, los identificamos, a otros no. Bienvenidos o mucho gusto los que no nos conocen. Con mi esposo estamos casados 19 años para que nos conozcan un poquito más. Tenemos una nena de 11 años aquí en la tierra que estaba por ahí, y tenemos nuestro hijo Nicolás que está en el cielo igual de 11 años. Y bueno, es un gusto, es un honor estar esta mañana aquí. Y hoy vamos a topar un tema tan importante que es la presión para conformarnos a las ideologías de este mundo. Pero antes de entrar en materia, yo quiero decirle que aquí habemos muchos tipos de familia y el Señor no hace acepción de personas.
Y el Señor tampoco hace acepción a familias. Entonces yo quiero decirle, no importa cómo sea tu familia, tú eres acogido dentro del plan perfecto de Dios. Por favor, si tal vez tú estás en tu cabecita luchando porque tal vez tú pasaste por un divorcio, o tal vez tú no tienes hijos, o tal vez como en nuestro caso perdimos un hijo y por ese motivo tú ya no te sientes dentro del diseño perfecto de Dios. O vienen pensamientos dentro de ti que te hacen decir, no, es que esta campaña es solo para las familias tradicionales de papá, mamá e hijos. Quiero decirte que la palabra de Dios no hace acepción de personas. Todo lo que tú hayas vivido en tu vida, Dios lo va a usar para un gran propósito. Si tal vez tú eres un joven profesional adulto, tu familia vive en otra ciudad y tú vives solo con tu mascota, porque ahora está muy común esto, tú eres parte de la familia. Tú eres una familia digna, completa. Saben, queridas familias, la familia disfuncional no es la que no tiene un miembro en su casa. La familia disfuncional es la que no funciona. Puede tener una mamá soltera, su hijo, venir a Cristo y ser una familia completamente funcional porque Cristo le hace funcionar. Así que yo quiero decirte que en esta mañana nada más quites todo pensamiento que te discrimina y que tú dices, no, es que yo no soy parte de. Así que, así como Dios restauró nuestras vidas después de haber perdido a nuestro hijo, y lo quiero mencionar porque las personas que hablamos desde acá hemos batallado, hemos sufrido pérdidas, ha habido circunstancias y solo Cristo puede levantar tu familia como está levantando la nuestra después de un fracaso. Así que, por favor, todos estamos dentro de esta campaña y ahora sí, claros de que todos estamos completos como familia. Muy bien, vamos a hablar, como mi esposo ya nos introdujo a lo que es una cultura. Hay una presión, ¿verdad?, para incluirnos a las ideologías que estamos viviendo. Pero yo te quiero preguntar ahora, ¿cómo es la cultura dentro de tu casa? Porque sabemos lo que está pasando afuera. Ya han venido muchos predicadores y nos han hablado sobre identidad de género, feminismo, etcétera. La pregunta es, ¿qué tan sólida es la cultura dentro de tu casa para que podamos resistir a la presión externa? La cultura dentro de tu casa es una cultura agresiva. La cultura dentro de tu casa es una cultura de silencio. La cultura dentro de tu casa es una cultura donde hay comunicación, donde hay honra, donde cada miembro de la familia cumple con su rol. ¿Qué está pasando dentro de tu casa? Porque miren, si nosotros solamente investigamos todo lo que está pasando en el campo exterior, analizamos, perfecto, ya no sabemos todas las ideologías, pero no corregimos cómo está la cultura dentro de casa, va a pasar algo. Si afuera hay presión y en mi casa hay agresión, hay gritos, hay abandono, hay silencio, hay desgaste emocional, hay agresión económica, hay circunstancias donde no hay cómo expresar los sentimientos, ¿qué va a pasar con esos hijos? Entre dos culturas que están presionando y ninguna de las dos está correcta. ¿Qué va a pasar con uno de esos dos cónyuges? Algo va a pasar. Entonces, familia, sí hay una presión externa y sí debemos estar capacitados y sí debemos informarnos, pero primero y a la par debemos crear una cultura dentro de casa. ¿Basada en qué? Basada en los principios de la palabra de Dios. Se escucha mucho esta palabra adoctrinamiento, ¿verdad? Entonces, los programas de televisión quieren adoctrinar a los niños. Y la Iglesia Cristiana Verbo Mañosca y sus misiones, Chapel by Verbo,
Estamos en esta campaña no con un fin de adoctrinar en base a criterios personales, sino que la que nos marca el norte, nos marca las bases de nuestra familia es la palabra de Dios. Las ideologías externas han nacido por criterios personales, por criterios de grupos. No podemos seguir doctrinas de criterios personales, ¿verdad? Pero vamos a regirnos a los principios de la palabra de Dios. Entonces, tu familia está como esta. Todos tenemos un portarretrato en la casa. Y en esos portarretratos normalmente va la mejor foto. Pero tu foto está completa o está dividida, así como estos cuadros. ¿Cómo está la cultura de tu casa? Quisiéramos que en esta mañana hagamos un análisis muy real, muy franco, muy honesto. ¿Qué está pasando dentro de casa? Porque si no hay algo sólido dentro de casa, va a ser más fácil caer en las ideologías de fuera. Y quiero que leamos juntos, por favor, Romanos 12:2. Vamos a hacer una comparación entre dos versículos. En sus celulares, por favor, o igual lo podemos leer aquí al frente. Romanos 12:2, nueva traducción viviente. ¿Qué dice? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Al qué? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Miren la parte que está en amarillo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, todas esas ideologías. Muy bien, no voy a imitar esas ideologías, pero ¿qué voy a hacer? Y la Biblia nos dice, sino que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Ahora quiero que la comparemos con esta otra versión. Igualmente el mismo versículo, versión Reina Valera contemporánea. Y dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Entonces, usted analizó este momento cómo está la cultura dentro de casa, ¿verdad? ¿Sí? Solo usted sabe lo que vive dentro de casa. Solo usted sabe si la cultura en la casa es el resentimiento, la amargura, el abandono, el silencio, la agresión, o al contrario, hay una cultura de comunicación, de perdón, de libertad para hablar, para comunicarse. ¿Cuál es su cultura? Y entonces, ahora vamos a compararnos con este versículo. Mientras el uno dice, no imiten las conductas y costumbres de este mundo, el otro, que es otra versión, dice, no adoptes las costumbres de este mundo. Imiten y adoptar. Más bien que sea transformada su mente. Lo que usted vive en su casa es resultado de lo que está en su mente. Y en toda esta charla vamos a ver qué está ingresando en nuestra mente. Y solamente con la renovación de tus pensamientos, usted va a comprobar la voluntad buena, la voluntad agradable y la voluntad perfecta que Dios tiene para ti, aun si has vivido un divorcio, aun si pasaste por una pérdida, aun si eres madre soltera, o si tu familia es tradicional, o es una familia adoptiva, o es una familia de acogida, o es una familia monoparental. No hay acepción de personas, pero ven, no adoptemos las costumbres de este mundo. Transforma tu mente con los principios de la palabra de Dios. Y vamos a vivir la voluntad perfecta, agradable y buena. Entonces, lo que tú vives en tu casa es lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Son los valores. Es decir,
Cultura es un conjunto de creencias y valores que nosotros manejamos en la sociedad. Quiero repetirles esto. Cultura es un conjunto de creencias y valores que nosotros manejamos en nuestra casa. Entonces, si en nuestra casa yo manejo la creencia de que el hombre es el que tiene la razón, al que se le debe obedecer agachado la cabeza, aunque se equivoque y tantas cosas, eso es lo que se cree y ese valor estamos ahí teniéndole. Y entonces ahí empieza. El hombre es el único que puede levantar la voz en la casa. Una creencia, un valor que se está ahí metido en ese hogar. Que el hombre es el macho, que el hombre no, aunque macho sí viene de la palabra de Dios, por si acaso allá donde está, en el principio creó Dios al hombre, varón y hembra, ahí tienen la palabra macho, pero es una palabra que fue dada en la Biblia o por Dios, que nosotros la hemos tergiversado. Las palabras pueden cambiar, han cambiado, pero no un ser humano en su naturaleza. Por ejemplo, la palabra gay hace 70 o un poco más de años significaba alegre, es una persona alegre. Pero ahora ya sabemos lo que representa esa palabra, esa misma palabra lo que está representando y a quién estamos nombrando ahora. Entonces las palabras pueden cambiar, pero no puede cambiar lo que Dios hizo, lo que Dios creó. Ahora la palabra género ya se le ha puesto con una cantidad de significados que antes nosotros, ¿se acuerdan cuando decían género? Entonces clarito, masculino, género femenino, antes significaba lo mismo de qué sexo eres. Ahora ya se ha cambiado eso también. Es decir, las palabras sí pueden ser trastocadas, pero lo que nosotros somos, lo que Dios nos dio, eso no puede cambiar en ningún momento. Entonces lo que nosotros manejamos en nuestra casa, eso es la cultura. ¿Qué estamos manejando? ¿Qué cultura? ¿Qué creencia? ¿Qué valor estamos manejando en nuestra casa? Que la mujer es la que debe estar callada y solamente obedecer y obedecer. Eso no dice la Biblia. Y por otro lado, las ideologías son ideas, y de las que estamos hablando o las que hemos oído hoy por hoy, son ideas que no tienen ningún sustento científico, biológico siquiera. No tienen sustento, pero son solamente ideas. Pero las ideas, déjenme decirles que sí pueden cambiar muchas cosas en la sociedad y también pueden traer presión. ¿Cómo estas ideologías hoy están trayendo presión a nuestra sociedad, a nuestra familia? Por ejemplo, a través de las instituciones educativas. Que los niños pueden ser niños trans. Ahora, que debemos dejarles que ellos elijan su sexualidad. No dicen sexualidad, sino su género. Y tuvimos hace un mes, creo, un caso allá en Santa Elena. Algo tremendo. Pero ahí está la presión. Que ese niño no fue tratado como lo que él sentía. Esto es increíble. O sea, lo que una persona siente o percibe ser, eso es lo que están trayendo al Estado, a la sociedad, para que se hagan leyes que sobre lo que perciben nosotros tengamos que obedecer esas leyes. No sé si me hago entender. Es algo que yo percibo ser mujer. Entonces debe haber una ley que me proteja por sobre lo que yo percibo. Eso no está bien. Y así está la sociedad. Y que esa cultura no puede estar entrando a nuestro hogar, por favor. Pero sí, está entrando donde quienes no pueden elegir, los niños no pueden elegir. No, ahí por ahí dicen, no, ellos sí pueden elegir el género que deseen. Entonces también deberían saber votar. Un niño de 5 años debería elegir qué presidente tener en el Ecuador. Pero son cosas, ideas fuera de lugar. Eso es una ideología, ideas. Y ahí tenemos una cantidad de ideas que trae esta cultura woke, o sea, valores que ellos manejan. ¿Qué significa woke? La cultura woke, despertarse. Entonces había un grupo de personas, de feministas, bueno, no les llamamos así todavía, pero ese grupo de personas dijo, oye, pero nosotros no estamos siendo maltratados, no tenemos derecho, entonces despertémonos y vamos a las marchas. Una sociedad LGTB, que lo mismo, nosotros no tenemos derechos ni siquiera para trabajar en un mismo lugar que los otros, entonces vamos a las marchas. Es decir, ellos están despertando, esa es la cultura woke, que ellos están despertando ante, entre comillas, el maltrato de la sociedad.
Eso es lo que está ahora viéndose. Que como no tienen los mismos derechos, por ejemplo, este movimiento feminista, entonces debemos luchar. Y como dijo mi esposa, esas cosas que salen de una mente humana, de un ser humano, siempre va a estar sesgado por esa naturaleza caída. Hay una naturaleza caída. ¿Qué debemos hacer nosotros si queremos sacar una cultura? Irnos a la palabra de Dios, que es la palabra, es la verdad de Dios, la vertical, la que no se va sesgado a ningún lado. Deberíamos irnos a la palabra de Dios. Entonces, familias con convicciones, no debemos conformarnos, sino que tenemos convicción en qué, en las cosas que Dios dice, no en nuestra propia naturaleza. Otra vez repito, estamos con una naturaleza que siempre se está yendo hacia lo malo, siempre. Entonces vamos, por ejemplo, en una discusión en nuestra casa con mi esposa. ¿Qué debería hacer? ¿O qué hago yo? Yo quiero poner la razón que yo creo. Y ahí se debe colocar eso, debe manejarse eso. Pero si estoy separado de la orden vertical que es de Dios, entonces yo debería dejar esa posición. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Yo sí me puedo equivocar por muchas cosas, por mi temor, por egoísmo, porque quiero ser el que manda en la casa, etcétera. Pero la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5 y el versículo 21, sujétense los unos a los otros. Versículo 21. Y más adelante dice, ¿esto qué significa? ¿Qué significa el sujetarse los unos a los otros? No dice ahí tan solo sujétese a la mujer, sino que también dice, el hombre debe estar sujeto en su casa. Y en el 23 dice, ¿qué significa esto? Significa que el hombre debe amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Eso es sujetarse en la casa para el varón. Ok, si yo estoy haciendo eso, estoy siendo sujeto dentro del hogar hacia Dios y en mi hogar hacia mi esposa. Es increíble. Esto quiero decirles, las opiniones de la Biblia o los mandatos de la Biblia son contracultura. Nos van a chocar. Nos van a chocar. Entonces los hombres cuando oímos, yo tengo que sujetarme en mi casa a mi esposa, nos choca, ¿no es cierto? Pero es algo contracultural. O sea, la Biblia siempre va a estar así. Decimos que la mujer no debería trabajar. ¡Wow! Pero ¿cómo? Si la cultura me dice que sí. Pero la Biblia tiene este parámetro, que la mujer debe traer a su hogar el equilibrio emocional y espiritual para sus hijos. El Proverbios 31 habla de esto claramente, aunque le vemos ahí a una mujer trabajadora que hace negocios, pero su prioridad es estar en la casa levantando a hijos útiles para la sociedad. ¿Saben qué es lo que está pasando en la sociedad ahora? En las noticias que vemos, han visto, ¿no? Jovencitos son los que están cayendo en sicariato, drogas, etc. Averigüemos cómo fueron sus hogares. Padres ausentes, esposas que no estaban en el hogar, hombres que estaban en otras cosas, distraídos, etc. Y ahí está la sociedad. Pensamos que el trabajo en el hogar no es bueno. La sociedad cree que aquella mujer que es profesional y que trabaja remuneradamente allá afuera, esa es la útil para la sociedad. Pensamos así. Y ahí no nos damos cuenta que aquella madre y padre, o sea, los dos en su casa, o aquella madre que está en su casa sola, educa a su hijo desde pequeño bajo los principios de la palabra de Dios. Nos olvidamos que ese sí va a ser útil para la sociedad. Y a esa persona que está trabajando en el hogar ni siquiera le decimos, usted no trabaja, pero está haciendo una labor tremenda en su hogar con sus hijos. Vamos a tener una mejor sociedad con esa madre que educó a sus hijos. Instruye al niño desde pequeño que cuando salga o cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces necesitamos estas convicciones en nuestro hogar. No nos conformemos a lo que la sociedad dice. Metámonos en los principios y valores que Dios maneja, que la palabra de Dios nos indica.
Sí, familias con convicción. Quisiera preguntarles si pueden levantar sus manos, si aquí hay solteros, si pueden levantar sus manos, no importa su edad. Solteros, por aquí, ¿no? Sí, por ahí veo una solterita que aún no alza la mano, porque la conozco. Alcen con orgullo los solteros. Muy bien, solteros con convicción. Queridos solteros, solteras, la pureza sexual debe ser una convicción que viene del principio de Dios. La pureza sexual es un límite que me va a proteger de malas decisiones. Me va a proteger de un daño tal vez en mi salud mental o física. Pero si viene de una orden de la mamá, del papá o de la iglesia, no tienes que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero yo no sé por qué me dan esas órdenes y ahora es imposible que un soltero no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Queridos solteros, yo te quiero retar y te quiero animar. ¿Eres un joven con convicciones o eres un joven que sigue lo que la corriente te guía a hacer? ¿Cuál es tu convicción, soltero? Te reto a que tú pienses y pongas un principio claro del por qué tú vas a cuidar tu pureza sexual hasta el día de tu matrimonio. Y quiero preguntar si aquí hay casados. ¿Pueden levantar sus manos, por favor? Perfecto, queridas familias, queridos casados. ¿Por qué debe haber fidelidad dentro del matrimonio? Porque es un principio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuidarte, para defender tu casa, tu familia, tu mente, tu cuerpo, tu salud, para que no destruyas tu matrimonio. Por favor, queridos casados, debemos ser casados con convicción. Van a venir tentaciones, va a venir una persona a coquetearte en tu oficina, en tu trabajo. Si tú tienes convicción, no vas a caer y no vas a dañar a tu matrimonio, a tu familia. Pero si no tenemos convicciones y solamente me dejo llevar por la corriente de este mundo, por el programa de televisión, por las series, por mis amigotes, mis amigos que me dicen, no, es que cómo, imposible. Querida familia, seamos retados. Somos familias por convicciones, con convicciones, somos jóvenes con convicciones, que no nos conformamos a lo que afuera dicen, o estamos dejándonos llevar por donde el viento nos lleva. Recibamos este desafío de la palabra de Dios, familias. Dice el libro de Daniel, capítulo 1, del 3 al 8, dice: además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. ¿Y qué debían hacer con ellos? Debían ser jóvenes bien parecidos, más o menos como ustedes se podrán dar cuenta, y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Más o menos en el año 586, antes de que Jesús esté aquí, vino el imperio sirio, luego los babilónicos, donde estuvo Daniel siendo llevado de Jerusalén hacia Babilonia. Y en ese imperio babilónico, lo que ellos apreciaban era traer a los jóvenes, porque ellos sí podían aprender. La norma de que si árbol torcido crece, no se le puede enderezar, ¿no es cierto? Entonces ellos tenían eso. A los viejitos ya dejémoslos, son judíos con sus cosas, entonces con sus convicciones, mejor dejémoslos ahí. Llevemos a los jóvenes. Más o menos lo que está pasando ahora en las escuelas. A ellos sí les podemos convencer, a ellos sí les podemos adoctrinar. Y les traían a los jóvenes para eso, para meter toda la ideología que los babilonios tenían en la mente de los jóvenes. Por eso buscaban a esta clase de personas, y vemos lo que dice más adelante.
Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. O sea, un tiempo en que debían ser adoctrinados. Entre estos jóvenes se hallaba Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Hananías Sadrach, y a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego, y Belsasar a Daniel. Les cambió el nombre. Les cambió a través de algo externo, quiere cambiar lo interno. Les cambió lo que ellos traían como una representación de su pueblo acá. Les estaban adoctrinando, es decir, hasta les cambiaron el nombre. Lo mismo está sucediendo hoy en nuestra sociedad. Nos quieren cambiar nuestras convicciones sutilmente. Y en nuestra casa nosotros nos estamos dejando llevar por esos cambios, porque manejamos valores que están entrando inclusive en nuestro hogar, como los que les acabamos de decir. Y por último, en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de comida y bebida que el rey les daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Esta debería ser la actitud de cada padre, cada esposa, cada hijo en su hogar. Primero, en lo íntimo, Daniel propuso no contaminarse. Mis hermanos, es, llamémoslo así, natural que esas cosas que están entrando en nuestro hogar, que quieren entrar en nuestro hogar por diferentes medios, naturalmente nosotros nos vamos a apegar a ellas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. ¿Qué necesitamos? Que en lo íntimo, dentro de nuestro corazón, allá en el fuero más interno de nuestro ser, haya cambios. Y eso únicamente lo puede hacer nuestra relación con Dios. Nosotros podemos cambiar externamente, podemos decirle a muchas personas, cambia, y ellos pueden venir con una diferente vestimenta, por ejemplo, pueden cambiar hasta su vocabulario, pero el único que puede cambiar el ser y la parte de su corazón es Dios. Ese es el milagro más grande. Ningún psicólogo, ningún libro puede hacer eso, solo lo hace Jesucristo. Él puede cambiar lo más íntimo de la persona. Entonces en esa intimidad sale esta proclama: no me voy a contaminar de esa relación íntima con el Señor. Si decimos externamente y yo sigo, llamémoslo así, en mis cosas externas y mundanas, y digo yo no me voy a contaminar, igual va a pasar. Porque es el Espíritu Santo de Dios que trae en ti gozo, paz, templanza, dominio propio. El Espíritu Santo. Si no hay relación con el Espíritu Santo, sí me puedo contaminar. Necesitamos volver nuestros ojos al Señor. Y claro, Él le dijo al jefe de los eunucos: no se me obligue a contaminar. Pero yo creo que Daniel no lo dijo: te ruego que, como dice te ruego que no me obligues a tomar su comida. Yo creo que fue con autoridad. Te ruego que, o sea, ese ruego era para disfrazar su braveza. Te ruego que no me involucres en tus comidas. No quiero tus comidas. Porque cuando hay una relación con Dios, viene autoridad espiritual. Y no hay necesidad de estar externamente hacerse cargo de una función. Yo soy el presidente de los padres de familia, y entonces eso no es autoridad. La autoridad espiritual viene de aquí adentro, de la intimidad con Dios. Y en tu casa debes tener esta intimidad con Dios para que haya una obediencia de tus hijos, una obediencia en la familia, y todo cambie y no seamos llevados por las corrientes de este mundo. Muy bien, querida familia, les vuelvo a preguntar, ¿cómo es la cultura dentro de casa? ¿Cómo es tu cultura? ¿Qué convicciones tienen solteros, chicos, familias, varones, mujeres?
cuál es su convicción. Porque según su cultura y sus convicciones, vamos a ser libres de la presión. Así como Daniel le estaban presionando y él dijo, no me voy a contaminar. Punto. Es una decisión. Y solo quiero animarte a algo. Sé que muchos estamos luchando con pensamientos de condenación por el pasado. Tal vez usted vino acá y ya vivió muchas cosas difíciles en el área sexual, emocional, psicológica, en muchas malas decisiones. Pero quiero decirle, querida familia, dejemos un momentito afuera esa condenación que a veces nos persigue, esos pensamientos que nos persiguen. La oportunidad del Señor para hoy darnos libertad es justamente hoy. Por favor, que salgamos de este lugar siendo libres de la presión y dejemos esos pensamientos. No, es que tú ya hiciste esto, es que tú ya pasaste por esto, es que esto no es para ti. Basta, la condenación para los hijos de Dios no tiene poder. Así que vamos a lo nuevo, vamos a lo que Dios tiene para nosotros. Salgamos del lodo con el poder del Santo Dios. Vamos a ser libres de la presión, se van a romper las cadenas, se van a romper esas ataduras, se tienen que derribar esos muros de nuestras vidas. Y quiero que leamos, por favor, Efesios 4, del 12 al 16. Y si puede usted, por favor, en su casa estudiar esta parte de la Biblia, memorizar, compararla, una versión con otra versión. Efesios 4, del 12 al 16. Y dice, ellos se refería a los apóstoles, evangelistas, maestros, todos los que levantaron para enseñar a la iglesia. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esta campaña no se creó por moda. Esta campaña no se creó porque, a ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pondremos? Está interesante esto. Pongamos la campaña sobre la cultura hostil en la que están navegando. No, la Biblia dice que a las autoridades de la iglesia el Señor reveló y les dio la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. A nosotros, a ustedes. ¿Para qué? Para que seamos, ¿qué dice en amarillo? Para que seamos maduros en el Señor. ¿Cuántos años usted está en Cristo? ¿Cuántos años está en la iglesia? Y seguimos a veces con las mismas inmadureces de hace 10 años, de hace 20, de hace 30. O si usted está nuevito en la fe, tome decisiones, madure, crezca, avance. No puede ser un joven de 38 años que tenga un pensamiento de 10 años. Muy bien, el objetivo de esta campaña es que maduremos en el Señor. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El parámetro no es un grupo, no es un movimiento, no es el movimiento Verbo. El parámetro es Cristo. A continuación dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado al otro ni empujados por cualquier corriente, ideología, cualquier movimiento de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Entonces volvemos al título del inicio. Vamos a caer en la presión de las nuevas ideologías siempre y cuando no estemos madurando en Cristo. Siempre y cuando no tenemos un discipulado en la fe. No estamos avanzando, no estoy creyendo en los principios de la Biblia. Vengo a la iglesia, no escucho la prédica, estoy pensando en el fútbol, en mi casa, en la remodelación, en lo que voy a almorzar, en el chico que me gusta, en la chica que me gusta. No, querida familia,
pongamos atención, que se abran los ojos espirituales, que se abran nuestros oídos, que se quite la parálisis de nuestras piernas, de nuestros brazos. Querida familia, por favor, no podemos ser inmaduros como niños, arrastrados a todas las tendencias de este mundo, de la sociedad. Sabe que el mejor legado que usted puede dejar a los suyos, la mejor herencia que usted puede dejar a sus hijos son convicciones. Déjele una convicción. Nosotros hemos comprobado con Doménica, nuestra hija, que ella es una esponja. Entonces le hemos hecho parte a Dome de nuestra agenda laboral, de iglesia, familiar. Entonces Dome nos suele decir casi todos los días: mami, hoy tenemos oración, hoy tenemos iglesia hogar, hoy tenemos ensayo de alabanza. ¿Qué tenemos hoy? Porque no es la agenda de la mamá, no es la agenda del papá, no es la agenda de Dome, es la agenda de la familia. Así como Dome tiene su agenda y nosotros nos involucramos en su agenda, Dome es parte de nuestra agenda. Tenemos una agenda compartida como esposos, en nuestra individualidad, pero es la agenda de familia. Por favor, anótense, Efesios 4 del 12 al 16, la tarea de la semana. Versículo 15, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Familia, a la iglesia nos corresponde hablar la verdad. Amamos a todas las personas. Dios ama a un homosexual. Dios ama a alguien que es lesbiana. Dios ama a las personas que están en feminismo, machismo. Dios ama a todos. Pero Dios no va a aceptar el pecado. Y lo que la iglesia debemos estar claras es que no vamos a rechazar a las personas. Vamos a rechazar al pecado, porque ese pecado va a traer destrucción a sus vidas y va a influir en la cultura también de nuestras familias y de nuestros hijos. Vamos a hablar la verdad con amor, familia. No podemos callarnos y vamos a crecer. Y finalmente, ¿cómo cierra este versículo 16? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo, toda tu familia crece y está sano y lleno de amor. No importa cómo sea tu familia, no importa el fracaso, de dónde viniste, Dios va a hacer que tu familia crezca saludable y llena de amor. Tal vez eres un abuelito que estás criando a tus nietos. Tu familia es completa, con Cristo está completa. Va a funcionar y va a ser una familia sana y llena de amor. Amén. ¿Qué información está ingresando a tu mente? Recuerden que nuestra mente es el campo de batalla o es el terreno donde se siembran las cosas y cómo pensamos, vivimos. No puede ser, no existe que yo piense de una manera y vivo de otra. No existe, sino que hay los pensamientos que mandan mis acciones. Entonces, en ese campo de batalla o de siembra, ¿qué información está ingresando en nuestra mente? Entonces, ¿cómo podemos saber qué información llega a nuestra mente? Hoy por hoy se habla mucho de los influencers o de los que influyen en nosotros. Y tal vez no tenemos aquí una persona físicamente que nos influye. Sí, tenemos, por ejemplo, las redes sociales. Y según lo que tú tengas ahí, tú aplazas, por ejemplo, locro de papas, ¡pum!, y te sale ahí un locro y luego te sale el locro de acelga y un montón de locros. Y o sea, esto de las redes sociales te indican los que estén influenciando en ti. Y porque mañana vas a abrir de nuevo esa hoja o puede ser ¿cómo hago un risotto? Entonces te sale todo eso. Eso es lo que está influyendo tu mente. ¿Cómo se llama esa palabra que pasa que
¿Salen en las redes lo que tú ves? ¿Cómo se llama eso? También se nos fue. Ok, el algoritmo de las redes sociales nos dice qué es lo que estamos viendo y eso es lo que está influyendo en nosotros. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, el resumen de la novela, ¿cómo era esa novela? Gavilanes, ¿cómo era? Bueno, entonces yo quiero el resumen, Pasión de Gavilanes. Eso yo me veía cuando era, no, mentira. Entonces tú pones ahí el resumen y boom, te sale el resumen, pero te sale todas las otras y tú vas a buscar otra novela y otra cosa. Eso es lo que está influyendo en tu mente. Eso es lo que sale. Entonces, esa es la clase de influencers que ahora tenemos. Tal vez no es físicamente, tal vez no es nuestro papá, nuestra mamá, no un amigo, pero sí lo que estamos viendo en el celular, en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la televisión? Son series que a veces nos llevan hasta las 3 de la mañana. Las redes sociales, estos son los que influyen en nosotros, en nuestro pensamiento y así estamos viviendo. La música, ¿qué música estamos escuchando? Ayúdame con esa parte de música. Muy bien, mire familia, no hay música cristiana y música secular, ¿sí o no que decimos eso? ¿Esa es música cristiana o música secular? Pero realmente la música como tal no es cristiana. ¿El contenido de una música tiene principios de Dios? ¿O el contenido de una música tiene principios en contra de Dios? Entonces, no es que en mi familia se escucha música cristiana, no se escucha música cristiana. En tu casa te pregunto, ¿qué escuchas? Si tú te detienes a escuchar la letra de esa música, ¿está hablando de adulterio? ¿Está hablando de fornicación, de irrespeto a la mujer, de abandono, me dejaste, me abandonaste, te fuiste con ella, tantas cosas? Eso está ingresando a mi casa, a mis oídos, a los oídos de mi familia. Por tanto, la cultura de mi familia va a estar influenciada por esa música. Por eso es que hay preguntas de algunas personas que dicen, ¿puedo escuchar música secular? Si usted tiene una convicción en Cristo, la respuesta la tiene usted. ¿Puedo bailar reggaetón? ¿A quién le gusta el reggaetón? ¿El reggaetón es cristiano o no? ¿Qué creen? El reggaetón es un ritmo musical, no es cristiano ni no es cristiano. Es un ritmo, pero una canción en los montes y en los valles de Marcos Witt es de reggaetón. Entonces todo depende de lo que dice esa música. A veces hay series en Netflix y las escuchan y las ven, las miran 3 de la mañana y son series que tienen contenido homosexual, pero yo no acepto las nuevas ideologías, pero son las series que vemos. Entonces, hagamos este inventario de la cultura familiar. Haz un inventario de esto. Llega a tu casa hoy y mira, ¿qué estamos viendo en Netflix? Mira el historial de internet de tus hijos. ¿Qué libros estamos leyendo? ¿Estamos leyendo solo Harry Potter? ¿Estamos leyendo solo El Señor de los Anillos? Eso está influenciando la cultura de tu familia. ¿Y qué amistades tienes? Querida familia, debemos tener una cultura de discernimiento. Ya no podemos ser niños inmaduros. Discierne, mujeres, amas de casa, aunque trabajes o estés en casa, discierne. Esto no me gusta, este programa no me gusta. Hay dibujitos que están contradiciendo a la familia. Esto no me gusta. Empieza a discernir. Y algo que les queremos decir con mucho ánimo, con mucha fuerza, como una exhortación primero personal. En la familia no supongas, porque sí o no que nuestros hijos se ven con caritas de ángeles. Nuestro esposo se ve con carita de ángel. Predicador. Amén. Viene a la iglesia, levanta las manos, se postra. Bueno, gracias a Dios por todo eso. Pero no supongamos, familia, porque esa jovencita en su inocencia puede estar cayendo en páginas pornográficas.
No supongas. En la familia no se supone. En la familia preguntamos. En la familia nos comunicamos. En la familia hablamos como esposos. ¿Cómo están tus ojos? ¿Qué estás viendo en internet? ¿Qué está pasando? ¿Qué historial está viendo tu familia en internet? No supongas, discernamos, aunque a veces nos duela que nuestro hijo, nuestra hija está viviendo algo difícil, duro, es mejor la verdad. A que nos pongamos una venda, no, es que mi hijo, no, él no sería capaz. Familia, no supongamos. Y queremos dejarles con 6 puntos. Que si usted puede tomarle una fotito a estos 3 primeros puntos, tómele una captura. Porque de usted depende caer en la presión de las ideologías actuales. Familia, depende de usted, de su discernimiento. Depende de las bases que tú estés poniendo, jovencitas, jóvenes, familias. El lugar donde tú te encuentras ahora es el resultado de tus decisiones. Pero si ahora estás en Cristo, eres nuevo. Pero no te confíes ahora discierne, ahora sé celoso con tu fe, pon principios. Me traen a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia. Tienes que tomar una decisión. Si tú estás viniendo porque te traen, tienes que tomar una decisión. Porque tus principios se van a confrontar en la universidad, en la sociedad, y van a decir, toma, fuma. ¿Y qué vas a decir? Es que a mí me llevan obligado a la iglesia, voy a fumar. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu principio que nos va a ayudar a decir no a la presión cultural externa? Y quiero hablar los 3 primeros puntos. Familia, por favor, cuida, recupera la estabilidad familiar. No más agresión, no más resentimiento, no más peleas, contiendas. Sí va a haber conflictos, pero vamos a aprender a manejar los conflictos. Segundo, debe haber una comunicación intencional. Entre esposos debe haber diálogo, debemos mirarnos a los ojos, debe haber un diálogo, debe haber preguntas honestas, debe haber cercanía, comunicación con los hijos. Abuelitos, habla con tus nietos, aunque tal vez no entiendas su lenguaje, pregúntales de qué se trata esto, cómo estás, estás viviendo, estás siendo presionado en algo. Comunicación intencional, familia. Búsqueda sincera de Dios. Si tú vienes, haces un gran esfuerzo por venir acá los domingos, búscale con sinceridad a Dios. Señor, háblame. Señor, examíname. Señor, revísame. De esa sinceridad, como Daniel en lo íntimo era sincero con Dios, cuando salgas y te quieran presionar, tú vas a decir alto. Camina en discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? Significa distinguir entre lo bueno y lo malo. Simplemente eso. Discernimiento significa distinguir entre lo bueno y lo malo. 5. Camina en consejo. Mis hermanos, todos nosotros necesitamos eso. Y un versículo que dice, tiene toda la verdad, dice, en la multitud, en la gran cantidad de consejo. Si tú eres un jovencito, una jovencita, pide consejo a tus padres sobre tal chico que te gusta o chica que te gusta. Busca consejo con ellos. Camina en consejo con tus padres, con personas en la iglesia que sean maduros en el Espíritu, en Dios. Busca consejo. No podemos ser personas que yo me valgo por mí mismo y nada más. Porque el que camina sin consejo no está viendo los ángulos ciegos, los puntos ciegos. Ustedes saben, en el auto hay puntos que nosotros no podemos ver ni con el retrovisor, ni en el del frente, ni en los que están a un lado. Necesitamos que alguien nos ayude a ver esos puntos ciegos. Por eso caminemos en consejo. El 6, pertenece a una comunidad de apoyo.
¿Cuál es la comunidad de apoyo de aquí, de nosotros? Es la iglesia, es la congregación, pero ahí debes involucrarte más. Algunas veces han llegado a la iglesia y nos dicen, yo me voy de esa iglesia porque ahí nadie me ama. Claro, si asisten 80, 60 personas, es difícil tener un involucramiento personal. Por eso están aquí en la iglesia, iglesias en el hogar. Ahí asisten, 10 más personas, pero ahí es el lugar donde tú vas a poder tener una comunidad y te van a ayudar, y vas a crecer, van a orar por ti, te van a ayudar a veces económicamente, van a estar siempre en una situación de que tú crezcas a tal punto que puedas tener, por ejemplo, otra comunidad y tú les ayudes a ellos. Camina en una iglesia hogar. Quisiera preguntar aquí, ¿cuántos están en una iglesia hogar? ¿Ya? Excelente. Los que no están, les animo, caminen en comunidad para no ser presionados por lo que está afuera de la sociedad. Y si somos presionados, tenemos un lugar de apoyo. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Querida familia, tal vez no nos conocemos cada uno con nuestros nombres, pero si tú no te sientes parte tal vez de ninguna familia, te quedaste solo, algo pasó, perdiste un ser querido, no importa. Hay una familia que te acoge hoy, es la familia de la fe. Esta es la familia de la fe. Si tal vez tú viniste hoy solo o tú vives solo, no estás solo. Esta es una familia de la fe que nos acoge. Esta es mi familia. Pareciera una familia perfecta según la foto, pero no. Nuestro hijito no se ve ahí, está en el cielo. Esta familia pertenece a una gran familia extendida que ha sufrido mucho. Fracasos, divorcios, muchas circunstancias muy difíciles. Yo sé que tú perteneces a una familia. Tú perteneces a una familia que también ha sufrido. Y quiero pedirte que tú tomes la mano de tu familia, la que está al lado tuyo, y si tú estás solo, toma la mano de la persona que está al lado, porque esta es la familia de la fe. Nadie fue creado para estar solo. No fuiste creado para batallar solo. Toma la mano de tu familia de la fe. Tu familia de sangre va a ser una familia que te va a contener. Pero si no tienes una familia de sangre saludable, tal vez tu familia está luchando, está también superando circunstancias. Aquí hay una familia de la fe y tu iglesia hogar te va a contener. Los jóvenes te van a contener en esos pensamientos tal vez de suicidio, de muerte, de caer en situaciones sexuales indebidas. Querida familia, si puedes, levanta tus manos con la familia que la tienes. Conténla a tu familia. Contén a tu familia. En esta mañana, toma decisiones. Haz un inventario. Llega a tu casa. Abre Netflix. Haz un inventario. ¿Qué están mirando los miembros de tu familia? ¿Qué están escuchando? ¿Qué estás mirando en redes sociales? Porque toda esa influencia está formando tu cultura en casa. Toma decisiones hoy de ser una familia con discernimiento. Ya no vamos a ir como niños por donde va el viento. Toma la decisión, sostén a tu familia, contén a tu familia, defiende a tu familia, defiende a tus nietos, defiende a tus abuelitos, defiende a tus sobrinos. Tienes una familia extendida que te necesita.
Pon bases sólidas en tu familia. Decide, en mi familia no va a haber resentimiento en el nombre de Jesús. En mi familia no va a haber agresión en el nombre de Jesús. En mi familia no va a haber muerte emocional en el nombre de Jesús. En mi familia no va a haber maltrato psicológico en el nombre de Jesús. En mi familia no va a haber la ley del hielo en el nombre de Jesús. En mi familia no va a haber daño, agresión económica en el nombre de Jesús. En mi familia van a haber principios sólidos. Y gracias a esos principios no vamos a caer en la presión de la sociedad. Señor, tus principios son eternos. Desde la eternidad hasta la eternidad son tus principios. Señor, y en el nombre de Jesús yo pongo delante de ti mi vida como varón y la de los que están aquí, los varones que están aquí, Señor. Yo te pido, Padre, que tú traigas la convicción de lo que somos varones en una iglesia. En nuestro hogar, sobre todo, somos líderes. Somos los que necesitamos estar en tu presencia para traer visión, saber el camino por donde va a ir nuestra familia, para saber discernir, Señor. Somos varones, hombres llamados para discernir lo bueno o lo malo que entra a nuestra casa. Discernir e impedirlo, Señor, e impulsar a mi familia para que sea luz de este mundo y no sea influenciada, no sea metida dentro de estas ideologías, dentro de esta corriente que está viniendo a las familias. Señor, yo necesito ser un varón delante de ti, educado por ti. Que tú, Señor, pongas en nosotros el liderazgo que la sociedad, nuestra familia necesita. Liderazgo en los varones para saber amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, para saber amar a sus hijos y no traerles a enojo, sino que en amor educarlos, que cuando ellos sean viejos no se van a apartar. Ayúdanos, Señor, como varones a ser el líder, el sacerdote de nuestra casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Y muchas gracias. Y perdón que diga esta palabra, sería con ánimo, pero yo quería decir con ñeque en contra de este mundo. Ok, el Señor les bendiga.